Calispera. Hoy es 16 de julio de 2020. Continuaré con la cuarta parte de estos videos o de esta serie de videos titulada Posibles refutaciones al cinismo. La vez pasada terminé hablando de la aceleración que hace el cínico con respecto del diálogo socrático o con respecto al diálogo socrático. El cínico acelera el diálogo para llevar al sujeto a la última posición de incomodidad y de cuestionamiento y derrumbamiento de sí mismo al que Sócrates iba llevando eh, con una aparente más calma, con un aparente más cariño. De las posibles diferencias entre el diálogo socrático y la posición cínica, pues se puede hablar más adelante. Pero como me es tan difícil expresarme y muchas veces las ideas se me ordenan, es conforme yo mismo voy hablando. Recuerden que exponer es tratar de entender y no necesariamente haber entendido todo. Creo que lo que puedo concretar de lo que quedó en punta de la refutación anterior o de esta comparación anterior, que lo tuve que anotar por aquí para que no se me olvidara, es que la mayéutica en el diálogo, en la situación cínica que Sloterdijk llama diálogo no platónico, la mayéutica ya no pasa a través de la dialéctica, sino que se fuerza el parto de la verdad. Es un parto violento. Es decir, ya es con una intervención con mofa, con insulto, con desvergüenza, con acto, con ironía, con sarcasmo, con parodia. La ironía socrática era más velada, más pasada por la cortesía. Y bueno, también hay que entender que no todos los cínicos obraban igual. Por ejemplo, he sabido que era mucho más amable Antístenes, mucho más amable Crates, que lo llamaban el abrepuertas. Usualmente hablamos del cinismo extremo, casi siempre tendiendo a universalizar a la imagen de Diógenes y equipararla a todo el cinismo, lo cual también es un error. Hay distintos modos de obrar en el cinismo y eso no se nos puede olvidar, y a mí a veces se me olvida cuando hablo en estas refutaciones. Vemos que, por ejemplo, Crates no es mordaz o no es tan mordaz, no tiene necesariamente es un perrito mucho más amable que mueve más la cola. En cambio, Diógenes está más dispuesto a morder, está más dispuesto a insultar, está más comprometido con el acto cínico, que por ejemplo tampoco vemos de ese modo en Antístenes. Pero bueno, el objeto de este video es el de las posibles refutaciones. Otra refutación, otra objeción es que se le podía hacer, al menos a Diógenes, eh, se le pudiera decir al cinismo que utiliza el argumento de que todo es moral, utiliza el argumento de que todo es una vanidad, de que el lenguaje nos enferma, eh, para legitimar sus propias desvergüenzas y crímenes. Recuerden que fue un crimen el que llevó a Diógenes, pues un crimen no, un salto a la ley, una ilegalidad, el que llevó a, el de falsificar la moneda, quiero decir, la moneda en curso, el que llevó a Diógenes a huir de Sinope y a terminar en Atenas para encontrarse con su maestro y filosofar. Y cada que en su vida alguien se le encontró y le decía, venga, usted es el que falsifica la moneda. Él decía, bueno, allí donde yo estuve, ya no estoy, pero aquí donde yo estoy, tú no estarás. Es algo más o menos así. Lo expliqué también en otro video hablando de la ilegalidad cínica. Pero digamos, muchos, amparados desde la civilidad, la moral, la deontología, le pueden criticar al cinismo que no es más que un aparataje endeble, revestido de conceptos filosóficos para justificar inmoralidades, crímenes, pasos a la ley, pues, vistas gordas a la ley. Entonces, muchos le pueden criticar al cinismo que no es más que una disculpa para poder delinquir o pasarse por alto la civilidad y la norma y dedicarse de lleno
a una vida mendicante, a una vida sucia, a una vida sin propósito, pues podrían decir muchos. Pues según entendemos de las anécdotas de los cínicos estaban realmente comprometidos con lo que pensaban. Sí es cierto que cuando el cinismo se hizo moda, o sea, el cinismo se hizo brillante para la cultura, es decir, cuando fue adquiriendo valor de metáfora de verdad para la cultura, muchos asumieron el cinismo como un mero semblante formal, es decir, andaban descalzos, asumían la indumentaria cínica que es el zurrón, el bastón, y andaban insultando a diestra y siniestra sin verdaderamente un compromiso filosófico o sin verdaderamente una noción filosófica y una reflexión filosófica profunda de lo que el cinismo es. Porque si algo he constatado yo en toda esta revisión y en todos estos videos, quizás bastante torpes de mi parte, al revisar el cinismo, es que el cinismo es muy profundo. Es una profundidad no platónica, metafísica, sino que es una profundidad de lo superficial en el sentido de que ya esta vida tal como es, sin buscarle profundidades platónicas, es lo suficientemente profunda y seria, y por seria quiero decir, digna de asumirla con risa pese a las dificultades. Si uno mira las anécdotas de Antístenes, las anécdotas de Crates, las anécdotas de Onesícrito, de Hiparquia y de todos los otros, de su hermano, pues, del hermano de Hiparquia y demás, de Ménipo y de los otros, uno ve que al menos son retratados como sujetos comprometidos, como sujetos que creían en ello. El problema no es que no utilizaban al pretexto para delinquir, un pretexto para desautorizar por desautorizar o criticar por criticar. Sí había una noción, digamos, de compromiso y de virtud, de acto y de vida feliz en la que ellos creían. Yo creo cada que leo a Sócrates y creo cada que leo, por ejemplo, a los cínicos y a los estoicos, que estaban realmente convencidos de ello, de las posibilidades de verdad y de virtud que sus escuelas planteaban. Es indudable que muchos otros que acogían el cinismo no lo hacían de manera comprometida, no estaban, como diría el cinismo, escribiendo en el alma, sino que hacían del cinismo un disfraz, un semblante. Pero esa misma crítica la podemos hacer para algunos que asumían el estoicismo o que asumían el epicureísmo. No falta quien lo único que quiere es estar a la moda. Y en aquel entonces estaba, digamos, a la moda, o llegó a estar a la moda el cinismo, como luego llegaría a estarlo el estoicismo, también en su momento el epicureísmo, y en efecto el ser humano muchas veces lo único que quiere es sentirse superior, ser el blanco de las miradas y de la admiración de los otros, y asume la moda del momento. Insisto, hoy por ejemplo la moda es ser joven, la moda es tener dinero, la moda es ser ecologista y como decía en un video anterior, querer los animalitos, la moda está en hacer yoga, la moda está en ser mujer o en amar lo femenino nada más porque lo es, sin ningún tipo de crítica o sin ningún tipo pues, de revisión crítica, quiero decir. Y eso mismo pasaba en el cinismo, es decir, hubo tiempos en donde el cinismo ocupó un lugar de verdad y de brillo, de fulgor en la cultura, y el ser humano corre tras el fulgor como corre tras el oro, por la misma razón, por la vanidad, por querer ser admirable. Pues lo que quiero decir es que mucha gente se hizo cínica por la misma razón que hoy se hacen influencers en Instagram o influenciadores en Instagram, porque está de moda y porque sienten que todas las miradas pueden recaer en ellos, porque se sienten muy únicos ocupando un valor de verdad en la cultura. Entonces, en últimas, lo que estoy diciendo es que ocupar este lugar de verdad es volver a caer en la moral, es ocupar un significante dentro del armazón moral de la cultura. El cinismo realmente estaba comprometido, tan comprometido que incluso era exiliado, era golpeado, era perseguido en algunos momentos, era vapuleado. Pues la ignominia no es fácil de llevar, las desventuras y el hambre no son fáciles de llevar, los cínicos pasaban hambre, sed, frío,
¿Cuántos cínicos no habrán muerto en una hipotermia en algún invierno crudo? O sea, es que no lo sabemos. Entonces el reproche de que el cinismo podría ser una mera crítica, una mera disculpa para delinquir, no faltarían muchos que lo hicieron, y de hecho una de las razones por las cuales todas las escuelas filosóficas, los grandes discursos caen, digamos, en descrédito, es porque cuando el discurso ocupa un lugar de verdad, la gente lo populariza, lo simplifica y lo utiliza como mero semblante, como mero disfraz, como mera facha, despojándolo a cualquier discurso de sus potencias significativas. Lo mismo le pasó al cristianismo, que en su momento fue un cinismo. Lo mismo le pasó al cinismo, al estoicismo, al epicureísmo. Entonces, claro, habrá razones de verdad por las cuales el estoicismo, por las cuales el epicureísmo cayeron en descrédito, y hoy, por ejemplo, miren tal como usamos o como usamos el término cínico para hablar de una persona que no se preocupa por cumplir las leyes y justamente que anda por la vida incluso enorgulleciéndose de no tener una preocupación por el ser humano ni por la virtud. Hemos visto que es todo lo contrario a lo que plantea el cinismo, toda una posición ética. Entonces, yo creo que los cínicos de los que leemos esas anécdotas, además referidas por Diógenes Laercio, estaban comprometidos. Yo no creo que ellos utilizaran el discurso del cinismo para fingir, para pasar por famosos. De hecho, en su momento, esos cínicos no fueron lo famosos que pensamos que fueron. Aunque Diógenes Laercio sí dice que los atenienses miraban como con cierta, bueno, muchos con cierto recelo, pero muchos otros con cierto cariño a Diógenes, pero era un cariño más como de, ay, miren el personaje del pueblo o miren el personaje de la polis, ahí está el hombrecito en su barril, pero no porque quisieran imitarlo, es decir, no era fama, era realmente como una especie de conmiseración o diversión. Bueno, hasta aquí este video. Eh, los convido a mirar los otros videos acerca de los posibles reproches al cinismo. Hasta aquí al menos este. Muchas gracias por seguirlo, por hacerlo parte de su cotidianidad. Aftaizan, Kalinishtasas, ya, ya, ya.